¡Alfredo! Hola Oscar, ¿cómo estás? Falta una persona. Efectivamente, nos falta nuestra compañera Brady. ¡Brady! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya es hora de empezar el programa. Efectivamente, Oscar, hoy día tocaremos un tema muy importante. El proceso de la entrevista se va a dar de distintas maneras en un niño, en un joven, en un adulto. Hoy tocaremos un tema muy interesante que estoy segura que les va a encantar. Nuestro tema es cómo se debe llevar a cabo una entrevista en el campo educativo en los niños y adolescentes. En la entrevista con adolescentes y niños se tienen que analizar los factores individuales como el desarrollo psicológico, el contexto que se desarrolla y de la persona que surge la petición de la entrevista. El entrevistador del niño y del adolescente necesita de conocimientos amplios de psicología del desarrollo. Es importante que el observador, aparte de tener conocimientos sobre psicología clínica, tenga conocimientos de observación de la forma como habla un niño o cómo se hablan los adolescentes, para que al tener la entrevista pueda tener un rapport más próximo con ellos. Hay diversos factores que influyen el grado de recuerdo. A mayor edad va a tener mayor posibilidad de recordar, pero quizás para un niño pueda recordar hechos importantes, pero hay que tener en cuenta que muchos de esos hechos importantes no necesariamente serán importantes para la persona adulta. La comprensión de la mentira en un niño se va a desarrollar entre la edad de 3 a 5 años. Esto consiste en que el niño tenga la presunción de querer engañar, pero es importante nosotros tener la presunción de inocencia del niño, y si sospechamos de alguna mentira hay que ver qué impulsa esa mentira. No todos los niños tienen conocimientos psicológicos sobre ellos mismos. Es por ende saber si es necesario preguntar sobre una autorreferencia de ellos mismos. Hay que entender el proceso evolutivo de una entrevista, como es el caso del adolescente, que muchas veces puede ser confrontacional. La mayor parte de información antes de la entrevista se obtendrá de los padres o del apoderado que traiga al niño a la entrevista. La entrevista no se debe realizar en horarios de comida, sueño o alguna fiesta donde el adolescente o niño quiere asistir. El entrevistador se puede sentar a la misma altura del niño, y si es pequeño puede ver si es necesario hasta sentarse en el suelo. El entrevistador debe evitar la bata blanca para así poder tener una relación de simetría entre los dos. El entrevistador debe de tener materiales apropiados que niños de diferentes edades pueden realizar algún tipo de juego. Con mayor implicación del entrevistador, esto va a facilitar el rapport. Y muchas veces las preguntas que se puede realizar un psicólogo es si es necesario la presencia de los padres en una entrevista. Pues para esto no va a haber una respuesta absoluta, pero para que la entrevista sea más espontánea, se puede limitar a mínimo la presencia de los padres. No podemos esperar que en ciertas edades el entrevistador nos mencione que no entiende algo, entre otras cosas, ya que ni ellos mismos saben que no entienden.
Se debe usar lenguaje sencillo, corto y preciso para que el niño que quizás no pueda comprender palabras difíciles o algunos pronombres, poder llegar a ellos y que lo que digamos no sea mal interpretado. Lo recomendable va a ser propiciar una narración libre por parte del entrevistador, de forma que evite un ambiente de interrogación y la sugestión incompatible con la confianza y la tranquilidad necesaria para la comunicación libre. Bueno, continuando con la entrevista, viene la importancia del rapport. ¿Qué es el rapport? Viene a ser la primera etapa de una entrevista, viene a ser un requisito indispensable, fundamental e importante en todo el proceso de la entrevista. De ahí vienen las actitudes del entrevistador, que viene a ser hay que tener una actitud apropiada hacia los adolescentes, hacia los niños, para poder lograr una interacción positiva. El respeto y la educación de la entrevista, acompañada de la empatía, muy importante. A continuación vienen las actitudes del niño o adolescente, que es cultivar la relación privilegiada con el niño o adolescente, hacer saber la confidencialidad de toda la entrevista y que demore el proceso. Aspectos del proceso. Viene a ser la entrevista como proceso, es prepararlos promoviendo el estado emocional adecuado con la información adecuada y necesaria sobre todo el proceso. Hay que hacerle recordar sobre la dinámica que es flexible y como fase inicial viene a ser la presentación del profesional y de los objetivos que se plantean. La aclaración del marco como entrevista, la confidencialidad y la comunicación abierta y que es confiable y dinámica. Como fase intermedia viene a ser fundamentalmente explorar a profundidad sobre todos los contextos más relevantes, realizar preguntas progresivamente más específicas que va desde lo más general hasta lo más detallado. Hay que ser flexibles con el orden de los contenidos, con el fin de no cortar o interrumpir las respuestas. El tiempo de la entrevista dependerá de la edad del paciente, de los objetivos, de la atención o de la tolerancia que se pueda generar. El contenido. Las preguntas si hay sobre alguna preocupación o alguna duda. La entrevista y la implicación de los padres. Es el apoyo adicional de otras informaciones que van a servir en todo el proceso de la entrevista. Los padres o familiares vienen a ser las figuras más relevantes. Esto también aplica a los profesores, cuando el problema es netamente escolar. El fin de esto es poder proporcionar toda la información del niño o del adolescente. Esto nos podrá garantizar la cooperación continua de los involucrados y del tratamiento que se va a dar. La entrevista a los padres involucra a ambos padres, padre y madre, para ver la interacción de la relación. La entrevista de otros familiares puede ser considerada como alternativa o complemento. Hay que establecer un clima de colaboración, lo más importante. La entrevista con el profesor, ya que tiene la perspectiva diferente hacia los padres, podría ser más objetiva, ya que ellos son los que más tiempo tienen con ellos. Adicionalmente, son los más dispuestos sobre el desarrollo para colaborar en su desarrollo, proceso y evaluación y poder ver el mejor tratamiento. En resumen, es tener la adaptación, las capacidades, conocimientos, comprensión sobre la psicología en el desarrollo y ser conscientes de todo el contexto social. El entrevistador debe tener la empatía
el respeto, la flexibilidad en todo el largo del proceso. Nuestros principales objetivos van a ser los siguientes. Definir qué es la entrevista en el ámbito educativo. Analizar los ámbitos de educación y las características de los usuarios de este tipo de entrevista. También vamos a tener unos principales propósitos. Nuestros propósitos van a ser los siguientes. Obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o adolescentes. Proporcionarles información. No solo se obtiene información, sino que también se les proporciona acerca de su aprendizaje y sobre sus rasgos de personalidad. También nuestro siguiente propósito va a ser ayudar a corregir hábitos y actitudes. Es otro de nuestros objetivos fundamentales también para la resolución del problema. El apoyo para la resolución de problemas psicológicos y emocionales. También les voy a mencionar los elementos que se deben incluir en la entrevista a los niños. Como primer punto tenemos que ver la presentación del profesional, ¿no? Cuando la persona o el psicólogo se presenta ante el niño, para que de esta manera el niño pueda obtener una mayor confianza hacia el entrevistador, para que de esta manera tal vez el niño se pueda desenvolver un poco más con las preguntas que se le va a hacer, y así sea un poco más fácil al momento de la entrevista. Como siguiente punto vamos a pedirle al niño que se presente. Tenemos que saber el nombre del niño para poder tratarlo, ¿no? Mencionarle con su nombre. Llamarlo por su propio nombre. También vamos a pedir una opinión sobre el tema, o le vamos a decir el motivo de la entrevista, el cual estamos llevando a cabo en ese momento. Vamos a pedirle que describa la situación en que aparece el problema, para conocer los antecedentes y los consecuentes del problema, a causa de qué se dio el problema. Vamos a explotar las áreas no relacionadas también con el problema. En este caso podemos pedirle al niño que nos comente cómo es su vida fuera del colegio, qué es lo que hace después del colegio, qué rutina tiene, por ejemplo, al llegar a casa, quiénes se encuentran en su casa cuando él llega después del colegio. También le podemos consultar sobre sus gustos y aficiones. También le vamos a consultar sobre sus planes a futuros, ya sean cercanos, a medio o a largo plazo. Como siguiente punto vamos a tratar los elementos que se deben incluir en la entrevista a los padres. Tal como les había mencionado en el primer punto, lo principal es la presentación del terapeuta, ¿no? El terapeuta se presenta indicando sus nombres y apellidos completos, ¿no? Pedir la opinión de los padres sobre el problema. Vamos a pedirles vamos a consultarles a los padres cuál es el problema de la entrevista, ¿no? Cuál es el problema que se está dando en ese momento para la causa de la entrevista. Vamos a pedirle también a los papás la descripción de conductas más relevantes que motivan a la entrevista. Puede ser que los papás no lo consideren una problemática o que no vean nada malo en sus hijos, porque quizás en su casa para ellos es un comportamiento normal. Entonces vamos a preguntarles por eso, que nos describan o nos digan las conductas más relevantes que están motivando a esta entrevista. También les vamos a pedir que nos describan otras áreas independientemente que sean problemáticas o no. Es fundamental conocer el rendimiento escolar del niño, la relación que tienen con sus padres y a la vez también con sus hermanos. Por último, vamos a conocer los elementos que se deben incluir en la entrevista al profesor. Como les mencioné en el segundo punto, va a haber igual la presentación del profesional. En este caso vamos a ver el planteamiento del problema o el objetivo de la entrevista, por qué motivo se está dando esta entrevista. Vamos a pedirle al profesor que nos dé una opinión sobre el problema o el motivo de la entrevista.
nosotros los psicólogos en este caso vamos a optar, no tenemos que optar por un papel que lo sabemos todo, que lo tenemos bajo control, ya que la ayuda del profesor va a ser muy importante para nosotros. El niño tiene más contacto con el profesor sabe, por ejemplo, en qué cursos el niño no está en qué cursos necesita, por ejemplo, un poco más de apoyo, ¿no? Tal vez le gusta un poco más las matemáticas o los cursos de lenguaje. En este caso, en quien nos va a ayudar a poder describir todo eso va a ser el profesor. Muchas gracias por habernos escuchado. Si desean ampliar más sus conocimientos, pueden utilizar el manual de Perpiña. Eso sería todo. Espero les haya gustado el programa. Nos vemos. Hasta la próxima.